Bienvenidos mis guerreros adultos mayores de Sagitario, soy J y quiero invitarte a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Estas lecturas son especiales para adultos mayores, todos aquellos que entren en un rango de 50 años en adelante. Si no estás en ese rango de edad, entonces podrías estar escuchando esto para tus padres o abuelos, así es que en ese caso pásales el mensaje. Vamos a iniciar con el mensaje general que acaba de salir inmediatamente para ti. Mis adultos mayores de Sagitario, te sale la rueda de la fortuna y te están indicando aquí mis guías que muchos de ustedes podrían estar gastando, invirtiendo dinero, tal vez digámoslo de esa manera, en juegos de azar. Estás gastando muchísimo dinero, incluso podrías estar perdiéndolo. Luego voy a sacarte unas cartas específicamente para trabajo, dinero y amor. Es la única lectura donde voy a hablar de salud también, así que déjame tus comentarios y dime si te gusta este formato. Tienes que dejar el vicio, porque también te están hablando aquí tus guías de que podrías estar teniendo ciertos vicios, ciertas adicciones a bebidas, a juegos de azar, a la lotería, y no está de más que tú sabes, intentes ganarte algo a través de la suerte jugando a estas cosas, ¿no? Pero no puedes abusar y gastarte todo tu dinero. Si tus guías en este instante te están haciendo ese llamado de atención, es porque estás abusando un poquito de esos juegos de azar. Control con tu bolsillo y con tu dinero. Situaciones en tu vida que estabas viendo en las cuales no ibas a poder encontrar la luz, mi adulto mayor de Sagitario, ahora van a cambiar. Te diriges hacia un camino abierto. Las cosas en tu vida, problemas que estabas teniendo, situaciones que tú pensabas que nunca vas a encontrar una solución, cambian. Ábrete a estas energías nuevas que vienen para ti. Vamos a ver cuál es la carta que tienes para el trabajo. Uy, cayó la carta de la Torre. Para el dinero, la Reina de Oros. Para el amor, 6 de bastos. Y para la salud, el Sota de copas. Mira, mi guerrero de Sagitario, ustedes saben que yo soy bastante directo y honesto con mis lecturas, y esto me está hablando a mí de una pérdida de empleo, una situación en el trabajo en el cual la compañía para la que tú has podido estar trabajando se declara en bancarrota o prescinde de tus servicios. Esto podría ser de que ellos te despiden o que ellos también están pensando en acelerar lo que es el proceso de jubilación. Con esta carta de la Reina de Oros yo te veo a ti analizando tus finanzas, pensando tal vez de que tú tomaste por sentada la situación que tú tenías con respecto al trabajo y tu dinero, y que ahora tal vez después de esos gastos que tú has estado teniendo con tus finanzas, esas malas inversiones, ahora tienes que ver qué es lo que vas a hacer para que el dinero no te falte. Recuerda que todos los cambios son positivos para nuestra vida, y esto te está diciendo que tu ciclo en ese trabajo, ese ciclo que tú estabas teniendo abierto todavía, tal vez por ser algo testarudo, has terminado. Tienes que cerrar ese capítulo de tu vida y enfocarte en nuevas cosas, porque te diriges hacia un mejor camino. Esto es una lección que te está dando el universo, tal vez por no querer escuchar los consejos que se te dieron o que familiares y seres queridos a tu alrededor te han estado brindando. La carta del 6 de bastos en el amor te está indicando de que a pesar de todas estas dificultades que has podido estar pasando, llegará a tu vida una persona muy especial, una persona que está dispuesta a entregarte su amor. Es alguien que no conoces todavía, es una persona que está pronto a llegar a tu vida. Se van a encontrar de una manera bastante singular, así como en las películas. Vas caminando por la calle, te tropiezas con esta persona y tienen una conexión especial. Y mis guerreros adultos mayores de Sagitario, no me digan a mí de que yo estoy muy viejo para eso, para conocer el amor. Vamos, por favor, siempre cada uno de nosotros que abra las puertas a el amor tendrá la posibilidad de encontrar a alguien que te haga feliz. No estás destinado para pasar el resto de tus días en soledad, así es que tienes que dar mucho las gracias por esta persona que va a llegar a tu vida. Me habla también de dificultades que puedes estar teniendo con tu pareja actualmente. Veo como si en algunas ocasiones ustedes discutieran muchísimo. Es momento para que dejen esas discusiones que en realidad no tienen ninguna base ni fundamento. Están discutiendo simplemente porque no tienen más nada que hacer. Así que salgan al parque, salgan a caminar, hagan actividades juntos, porque el estar encerrados en el mismo lugar lo que hace es que simplemente para tratar de llamar la atención
atención del otro, se la pasan discutiendo, gritando y hablando cosas que en realidad simplemente los están llenando de energías negativas. Quiero recalcarte la situación de las finanzas con esta reina de oros, de que tengas mucho cuidado con ese aspecto. No estés gastando tu dinero, es momento para que ahorres todo lo que tengas, especialmente si viene esta liquidación en el trabajo o si viene esta jubilación forzada donde te van a dar cierta cantidad de dinero que necesitas guardar para que más adelante no te vaya a faltar. No te vayas a gastar ese dinero en juegos de azar tratando de multiplicarlos, porque lo vas a perder. Ya estás advertido. La carta de la salud, que es el único aspecto en el cual voy a hablar de salud para los adultos mayores, es simplemente una guía. Es importante que asistas con tu médico para que ellos puedan darte un diagnóstico y recomendarte los medicamentos que sean necesarios para mejorar tu salud. Esta lectura no es un reemplazo de una consulta médica. Aquí te están hablando de que algunos de ustedes pueden estar teniendo problemas para tragar la comida, para tragar agua. Recuerda, son lecturas generales, no aplica para todos. Y si ese es el caso contigo, es necesario que acudas para que te realicen diferentes exámenes de laboratorio y que puedan definir exactamente qué es lo que está sucediendo. Me están indicando también tus guías de que estás teniendo problemas con tu alimentación, estás comiendo alto en grasas y con muchas salsas y necesitas entonces cambiar tu dieta. Esto te va a ayudar a que puedas mejorar con respecto a tu salud. Déjame tus comentarios, cuéntame cómo te estás sintiendo y qué está pasando contigo. Quiero leerte, es la parte más feliz de mi día. Y recuerda, a pesar de que te están dando consejos que tienes que seguir, tienes que acudir al médico para que él supervise qué es lo que está sucediendo con tu garganta y con tu estómago. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.